Si tienes dolor en la espalda, has ido al fisio, has ido al médico y te han dicho que no tienes nada grave, pero te sigue molestando, he grabado este vídeo para que puedas entender mejor qué es lo que te está pasando. Porque es mucho más común de lo que parece. Gente activa, que se mueve, que entrena, que quiere hacer las cosas bien, pero que aún así sigue con molestias, sigue con rigidez, que empieza a cogerle miedo a moverse y lo peor de todo esto es que empiezas a pensar que el problema eres tú. Y a mí me pasó justamente eso. Pero antes de seguir, déjame contarte. Si no me conoces, me llamo Alejandro Prase. Llevo más de 10 años con mi propio centro de entrenamiento ayudando a personas a que se sientan mejor y a que mejoren su salud a través del entrenamiento y del movimiento. Y en los últimos 2 años me he especializado en herramientas de fuerza no convencional, tales como landmine, clubbell, kettlebell, para ayudar a personas a mejorar y a recuperar el movimiento después de una crisis de dolor en la espalda. Al final se trata de construir fuerza y capacidad real. Y si quieres seguir aprendiendo, te dejo abajo un enlace a Google Drive donde encontrarás recursos que te ayuden a mejorar progresivamente. Así que después de esto vamos a seguir. Como te comentaba, a mí también me pasó. Estaba en una época entrenando muy fuerte, justo coincidía con el final o el fin de mi etapa universitaria. Venía a hacer el último semestre en Estados Unidos, venía de entrenar allí con un par de amigos muy fuertes. Uno era luchador de MMA, otro era wrestler, y venía de aprender mucho respecto al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento de intensidad, y justo cuando llegué empecé a entrenar CrossFit. Por aquel entonces aquí no había boxe de CrossFit, aquí era todo al final muy autodidacta, de lo que veía y consumía a través de YouTube. Prácticamente Instagram era una herramienta súper desconocida y recuerdo que haciendo un bloque de trabajo de técnica de hand power clean, para el que no conozca el movimiento, es un movimiento muy explosivo, donde al final te tienes que llevar la barra desde por encima de la rodilla hasta los hombros, ¿vale? En un único movimiento, muy rápido. Pues recuerdo que me dio un calambrazo súper fuerte, que me recorría prácticamente desde la pierna hasta mitad de la espalda, y tuve que parar. En ese momento yo no lo verbalicé, me preguntó mi compañero de entrenamiento, oye, ¿qué te pasa tal? Y dije, nada, que me ha dado un tironcillo. Porque, bueno, pues al final me habían dado otras veces tirones tal y más o menos conocía la dinámica. Pero en ese caso fue totalmente diferente porque a medida que pasaba el tiempo más me incapacitaba. Me levanté al día siguiente súper limitado. Es decir, me costó mucho ir recuperando un poco esa posición, esa postura normal, lavarme la cara, cosas como agacharme, atarme los zapatos, era inviable. Recuerdo que un amigo que por aquel entonces estaba preparando para policía me dejó el número de su fisio que lo descargaba y tal. Fui al fisio, me dijo que, bueno, que aparentemente no tenía nada, pero que si me ha dado un dolor tan fuerte en la espalda que me olvidase de volver a hacer sentadillas con peso o peso muerto con peso. Obviamente CrossFit creo que no sabía ni lo que era. Y yo no le hice mucho caso porque no suelo aceptar consejos de personas pues, que realmente no sé, no son un modelo a seguir, ¿no? Si yo voy a un fisio y el fisio que me trata no ha hecho CrossFit o deporte de fuerza en su vida, no tiene ni idea, no sabe cómo se siente estar debajo de una barra y con la poquita información que tiene me dice no vuelvas a hacer sentadillas con peso en tu vida, pues sinceramente no desconfío. Entonces, ¿qué hice? Pues fui al médico, hice todo el procedimiento, ¿no? Que al final pues tienes que ver a tu médico de cabecera, te dice una cosa, luego al especialista, en fin. Al final lo único que me decían era no tienes nada, antiinflamatorio, natación para fortalecer la espalda, lo cual a mí me parecía un poco absurdo porque digo, coño, entreno a diario, he hecho deporte de contacto, tengo un peso muerto bestial, es decir, es que la espalda está fuerte. O sea, no me hacía sentido. Y eso, y antiinflamatorio, natación, y no vuelvas a coger peso en tu vida. A mí esto me chirriaba. O sea, yo no entendía cómo esa era ya la sentencia, ¿no? Aquí se acaba. Yo tenía 23, 24 años, acababa de terminar la universidad, me sentía justo hasta ese momento hecho un animal, un bicho, y de repente me dicen que se me acaba el entrenamiento para siempre. O sea, mi identidad se estaba construyendo alrededor del entrenamiento, siempre había hecho deporte, siempre había entrenado, era lo que en ese momento más me gustaba y sentí que me lo querían quitar de un plumazo.
me sentí realmente mal, tuve ahí una pequeña crisis de identidad, no lo aceptaba, seguía buscando por mi cuenta información. Por aquel entonces no es como hoy, que hay muchísima información. Por aquel entonces era mucho más complejo. Estamos hablando de que era el año 2011 o el año 2010, 2011, no sé, hace muchos años. Y bueno, estaba un poco en ese punto de, hostia, esta gente no puede tener razón, o sea, no puede ser una realidad que yo no pueda volver a entrenar, no pueda hacer un peso muerto, no pueda hacer una sentadilla con peso, pero claro, por otro lado, me dolía mucho y no podía realmente tener una incapacidad, funcionalmente estaba totalmente incapacitado, no era capaz de hacer vida normal, entonces decía, a ver si van a tener razón, ¿no? Entonces estaba ahí en ese tira y afloja, había días que me dolía bastante, otros días que me molestaba menos, tampoco sabía muy bien a qué asociarlo, no había un patrón claro, pero pasé 3 meses, aparte que fue justo acabar la carrera, junio así, porque todavía no, y hasta septiembre, mediados de septiembre, que decidí empezar un ciclo superior, bueno, el antiguo TAFAT, pues hostia, estuve muy jodido. Y en ese momento aprendí algo que ha determinado mi forma de ver el entrenamiento y mi cuerpo desde entonces. Y es que el dolor no siempre significa daño. Yo me pasé casi 4 meses con mucho dolor y prácticamente en la última etapa, vamos, en la última etapa no, te diría que desde a partir del primer mes, prácticamente por lo que tenía o por el escenario en el que me encontraba, prácticamente no había daño. Y ahora te profundizaré un poquito más ahí, pero es importante que entiendas eso. El dolor es una alarma, ¿vale? Es la alarma que tiene tu sistema nervioso para hacerte ver que hay algo que no funciona. Pero igual que una alarma de incendio puede activarse sin que haya fuego, ¿vale? Una alarma de incendio se puede activar si hay humo, pero no hay un fuego, ¿vale? Hay humo y te está avisando de que, oye, puede haber un fuego o incluso puede que haya un fallo en el sistema, ¿vale? Y aparte, nuestra alarma, ese dolor, esa alarma tiene un volumen, ¿vale? Ese volumen depende directamente de la sensibilidad de tu cuerpo y se ve condicionada por cómo te encuentres. Estrés, cansancio, sueño, miedo a un movimiento, ¿vale? Piensa un momento, ¿cuántas veces entrenando te has dado un golpe y no has sentido prácticamente nada? Si haces crossfit, te abres las manos y no sientes nada, y lo que duele una mano abierta. Si luchas, un golpe mal dado y no sientes nada. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Y otras veces en las que a mí me pasa mucho, típico que estoy ya como para irme a dormir, cansado tal, y me pego un golpe seco, y digo, ostras, ¿cómo me puede doler tanto? Si de normal tengo una tolerancia al dolor bastante alta. Pues esa alarma responde a ese tipo de factores. Vale, entonces es importante que entiendas eso, que siempre asociamos dolor a daño y muchas veces puede haber daño y no dolor, o dolor y no daño, ¿vale? Esto se ve muy bien en el caso de la hernia y de las protusiones. Hay veces que hay una hernia o una protusión discal, ¿no? Que se puede asociar a un daño, pero que realmente no provoca molestias, no hay síntomas, no hay dolor. Y puede haber un escenario de dolor muy agudo sin que haya una lesión, sin que haya necesariamente una hernia o sin que haya una protusión. Entonces, ahí el caso se ve muy bien. En caso, por ejemplo, de imágenes médicas, ¿no? de una resonancia, tenemos una imagen estática, tenemos algo que es en ese momento, pero realmente el dolor es una experiencia dinámica, ¿vale? Y responde a múltiples factores. Responde a cómo te mueves, responde a cómo te relacionas con el movimiento, responde a cómo descansas. Y esa experiencia se puede aprender y se puede desaprender. Es decir, tú tienes la capacidad de enseñarle a tu cuerpo cuando no hay un daño de que algo que te provoca dolor ya no te está causando daño y puedes hacer una reprogramación para que ese dolor desaparezca. ¿Cómo se hace esto? Con exposición progresiva al movimiento, con una progresión de carga,
Tu cuerpo necesita entenderlo, pero tu cuerpo no lo va a entender sentado en el sofá o descansando en la cama o simplemente haciendo estiramientos estáticos, tomando antiinflamatorios, infiltrándole corticoides. Y en mi caso, yo lo aprendí porque, desesperado ya del punto en el que me encontraba, tuve que empezar a moverme. Como te he dicho, terminaba mi etapa en la universidad, estudié Derecho, y quería hacer el TAFAD, el ciclo superior de deporte. Y yo veía que en ese estado no podía hacer deporte, no podía correr, no podía hacer nada. Entonces, empecé, antes de empezar el curso, a moverme. Aproveché movimientos que no me molestaban o que no me molestaban en todo el rango, una sentadilla completa, me molestaba, pero no me molestaba hasta la mitad. Y empecé a trabajarla. Lo que tenía, a fin de cuentas, era un síndrome del piramidal, que hoy en día es la lesión más sencilla quizá de tratar del mundo, ¿no? O en escenario de dolor de espalda es, al final, algo relativamente sencillo, ¿no? Pues en aquella época nadie me decía que tenía. O sea, tuve que investigar mucho por mi cuenta y tuve que aplicar, pues, ciertas cositas que nadie me decía, ningún profesional me decía y que realmente me sacaron de ese punto de dolor. Entonces, como te digo, lo primero que hice fue detectar los momentos del día en los que me dolía más. Me dolía más al levantarme después de toda la noche. Cuando llevaba mucho rato sentado estudiando. ¿Qué es lo que hacía? Evitaba estar mucho rato en una posición. ¿Había movimientos que no me dolían? Pues lo hacía. Lo hacía porque sabía que eso me aliviaba el dolor. Llegó un momento en el que ese movimiento que me dolía hasta un punto me permitía abrir rango. Entonces lo que hice fue aumentar ese rango. Si antes la sentadilla me dolía hasta la mitad, empecé a bajar un poquito más. Y empecé a bajar un poquito más con carga. Cuando empecé el TAFAD, había muchos deportes que practicar. Había que hacer fútbol, había que hacer balonmano, había un montón de cosas. Todo ese movimiento a mi cuerpo le vino brutal. Entonces, es importante que entendamos ese cambio de paradigma. Si hay dolor, no quiere decir que haya daño. Y si hay dolor, lo peor que podemos hacer es estar quietos, estar parados, porque nuestro cuerpo no está hecho para eso. Por eso, como te digo, para mí fue clave pasar por ese proceso, para entenderlo todo. Porque al final no había un daño, simplemente había un dolor que había que reprogramar, que había que recontextualizar. Y si no hubiese pasado por eso, a día de hoy seguiría sin moverme, con miedo a hacer un peso muerto, una sentadilla con peso, habría dejado probablemente de entrenar, dependería de los antiinflamatorios cuando tuviese una crisis de dolor, porque era lo que me decían los profesionales. Y lo pasé realmente mal, pero entendí que mi cuerpo no estaba roto, simplemente no estaba preparado para lo que yo le pedí en ese momento, pero conseguí prepararlo y he conseguido prepararlo. Y el problema, en la mayoría de los casos, es que las personas quieren solucionar esta situación sin entender el porqué, sin entender qué es lo que pasa. Y entender qué es lo que pasa es clave. Necesitas un proceso que te saque del dolor. Por eso te voy a dejar en la descripción de este vídeo el proceso que atraviesan las personas con las que trabajo, son 5 fases, para salir del dolor. Por eso es importante trabajar con un proceso, con una estructura donde identifiquemos en qué punto estamos, qué puedo hacer, progresivamente recuperar control. Cuando tengamos control y empecemos a construir confianza, reprogramar el miedo. Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo que el dolor ya no viene de un daño, que viene de algo que está mal a nivel de sistema. Y de ahí empezar a construir fuerza y capacidad útil, porque nuestro cuerpo está hecho para adaptarse, para aguantar, no para tratarlo con mucho cuidado, porque cuando haya una situación donde tu cuerpo demande lo que demandaba mi cuerpo cuando estaba haciendo ese ejercicio, no vas a saber responder. ¿Y qué va a hacer? Dolor, protegerse, estar en alerta. Y todo eso que aprendes durante el proceso te va a ayudar a que no te vuelva a pasar.
porque vas a tener un conocimiento desde el que vas a afrontar las futuras situaciones, si se dan, desde una tranquilidad y una calma bestial. Así que nada, te dejo también abajo en la descripción mi WhatsApp, por si quieres que revisemos tu caso, vemos en qué punto está y de qué manera puedo ayudarte. Así que espero que te haya servido y que, bueno, si estás en una situación de dolor, no te preocupes porque todo pasa.